Bienvenidos a este nuevo espacio, a este nuevo estudio, el día de hoy abordando algo tan sumamente vital y tan importante como son las adicciones. Desde el punto de vista bíblico, es decir, lo que la Biblia enseña al respecto, desde el punto de vista divino, lo que Dios dice, Dios tiene una opinión en cuanto a todo esto, para ver también, y con un enfoque obviamente muy pastoral, para ver las razones, las causas, el diagnóstico y también el tratamiento. Pero antes de nada, os saludamos, por favor, deja tu saludo en los comentarios, dinos por favor desde dónde estás conectado, pon allí tu nombre, pon el lugar desde donde estás viendo este programa y lo más importante, si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, algún comentario que pueda enriquecer, no dudes en dejarlo en los comentarios o en el chat. Vamos a hacer esto interactivo y en la medida de lo posible pues también intentaremos solventar tus dudas o tus preguntas. Las adicciones. Cuando vemos la etimología, es de la palabra, de dónde viene, encontramos que su origen está en el latín y viene de esta palabra addictus. Y addictus era una persona insolvente, era una persona que tenía una deuda y a causa de su insolvencia, es decir, de su incapacidad para poderla pagar y poderse librar o alcanzar la libertad por sus propios medios o recursos, al final era entregado, fijaros, como esclavo a su acreedor. Así que de entrada, la etimología nos está diciendo que la adicción tiene que ver con una deuda o con un vacío que jamás va a ser llenado, que jamás va a ser suplido. Nos está hablando de una incapacidad de uno mismo por sí solo para poderse liberar. Nos está hablando de, en lugar de encontrar esa libertad que muchas veces a través de las adicciones vamos buscando, encontrar esa libertad, esa felicidad, esa realización, ese significado, ese propósito en la vida, vemos que todo lo contrario se termina desgraciada y tristemente en una esclavitud y luego entregado en este caso a otro, entregado perdiendo nuestra autonomía y nuestra independencia, es decir, creando una dependencia, y sabemos todo lo que es el pecado, lo veremos con más detenimiento a lo largo de este estudio, y lo que es el reino de las tinieblas y por supuesto el diablo, el padre de mentira, homicida, según Jesús en Juan capítulo 8, que está al frente de todo esto. Así que eso por un lado. Ahora, cuando miramos y buscamos más allá de la etimología y buscamos también una definición secular, profesional, vemos que la adicción es depender, o cuando una persona depende, por un lado, o de una sustancia, o de un comportamiento, o de una relación de una persona. Y una adicción, otra definición, otro enfoque es cuando algo al final toma el control y el gobierno de nuestras vidas y ya no somos libres, ya no somos independientes y ahora estamos gobernados en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestro comportamiento, repito, por una sustancia o por un comportamiento o una actividad o por una persona o por una relación. Así que algunos, cuando vemos todo esto, algunos ven que las adicciones es algún tipo de enfermedad, es decir, bueno, la persona es una víctima, desgraciadamente está enferma, como aquel que puede estar enfermo de alguna dolencia física. De igual manera, bueno, pues esto es una enfermedad psicológica y ya está. Hay que ver a estas personas con una adicción, con algún tipo de adicción, pues como un enfermo y como una víctima. Hay otros que, sin embargo, lo ven de una manera totalmente diferente, es decir, esta persona no es enferma, su problema no es una enfermedad, su problema es su voluntad, el problema es su maldad, el problema es su falta de responsabilidad. Y lo enfocan más hacia esa responsabilidad, hacia esa voluntad, hacia esa elección o esa mala gestión que hace de su vida. Y la realidad es que, bueno, las adicciones, por supuesto que tienen un componente de enfermedad, es decir, en el sentido de que toda adicción
por definición es insana, es enfermiza, es decir, no es sana. Por supuesto que toda adicción termina enfermando nuestros pensamientos, distorsiona la realidad, es tóxica para nuestras emociones, también para nuestro comportamiento. En ese sentido, por supuesto que toda adicción es una enfermedad porque es enfermiza, es insana, pero que no se nos olvide que la causa de todo esto, por supuesto que es una elección, es nuestra responsabilidad, es a causa de nuestras malas decisiones, tiene que ver con nuestra voluntad y con la mala gestión que tenemos o hacemos de nuestra vida. Viendo todo esto, encontré a una psiquiatra, Marian Rojas Estapé, y ella en un vídeo, en la descripción abajo os voy a dejar el link para aquellos que quieran ver toda su exposición de manera completa. Yo he tomado un fragmento de este vídeo, del vídeo completo de su exposición, y la quiero dejar porque la verdad es que no tiene desperdicio. Y a veces es muy bueno que gente incluso no creyente pueda hablar con estos principios que apelan a nuestra responsabilidad, a la gestión que hacemos de nuestra vida y que tiene que ver mucho, obviamente, y que se identifican y respaldan todo lo que la Biblia dice en cuanto a las adicciones. Así que vamos a ver en unos minutos este fragmento de vídeo que, como he dicho, no tiene desperdicio. Buenos días, muchas gracias. Gracias, Leo. Gracias, Lucía, por esta magnífica presentación y por este evento tan maravilloso donde ayudamos a algo tan importante como es la educación de nuestros hijos, la educación de los más pequeños, para crear un mundo mejor. Bueno, empiezo a contaros. Hace unos días, hace unos meses, estaba yo en consulta y acude una chica joven, guapa, elegantona, y le digo, ¿a qué te dedicas? Y me dice, soy influencer. Siempre me impacta esta profesión nueva. Y le digo, ¿y sobre qué influyes? Sobre cómo visto, lo que como, dónde viajo, lo que hago en mi día a día, dónde veraneo. Le digo, ¿y cuántos seguidores tienes? Y me dice, casi 1 millón. Le digo, déjame ver tu Instagram. Me pasa su teléfono, empiezo a bajar las fotos y efectivamente, pues con su novio, en vacaciones, en un evento, en un desfile, en Nueva York, en París, en Londres. Ella es extranjera y le digo, ¿y qué te trae por aquí? Se empieza a llorar y me dice, mi vida es un desastre. Soy una persona que estoy amargada, me siento vacía, tengo una tristeza existencial, mi novio me es infiel, mi padre es alcohólico, no tengo buena relación con el entorno. Y durante 1 hora me cuenta su biografía, su día a día, con vías de escape, bebiendo por las noches, fumando y consumiendo marihuana. Y al terminar, en un momento dado, me dice, ¿te importa que vaya al baño? Se acerca al baño, vuelve pintada, con el rímel puesto, con buen aspecto. Y yo, un poco sorprendida ante el cambio, le digo, ¿estás bien? Y me dice, es que hasta ahora siempre subo una foto en mi perfil de Instagram y no quiero dejar de hacer esto para mis seguidores. Tienes un cuadro muy bonito en tu consulta, ¿te importa hacerme una foto? Y las dos escribimos una frase sobre la felicidad y la motivación. Ante el impacto que yo tenía en consulta, le digo, bueno, la felicidad consiste, pero yo estaba impactada ante la situación. Y en ese momento, en su pantalla, después de publicar la foto, empiezan a surgir, te quiero, eres mi inspiración, gracias por existir, mi vida. Y me dice, esto es mi droga. ¿Por qué empiezo hablando así? Porque las redes sociales, la pantalla, fueron diseñadas para ser adictivas. Fueron diseñadas para crear este sentimiento de bienestar en nuestra mente. Hace unos años, el cofundador de Facebook, Tim Parker, reconoció en un evento médico en Filadelfia: creamos Facebook para generar adictos. Explotamos una herramienta de la vulnerabilidad humana. Thomas Insel, que ha sido el director del Instituto de Salud Mental de Estados Unidos, explica de forma muy contundente: nada motiva más al ser humano, nada activa más nuestro interior que sentirnos queridos, apreciados o que las otras personas les importan nuestras cosas. Por eso descubren, cuando crean todas las aplicaciones, que esto motiva al ser humano, que hay un mecanismo interior potentísimo, muy parecido al de la adicción, que hace que el ser humano constantemente necesite subir fotos y recibir likes. Cada vez que una persona consume heroína, cocaína, marihuana, tiene relaciones sexuales, ve pornografía, juega a videojuegos,
se va de compras, tiene una buena comida con amigos. Todo ello genera placer, unos mejores y otros peores. Pero todo eso genera placer. Y el placer está regulado en el cerebro por varias hormonas, pero principalmente por una, que es la dopamina. ¿Cómo funciona la dopamina? Si yo de repente tengo un problema con el alcohol, un adolescente que quiere beber y su madre no le deja salir, espera que su madre se acueste, le coge 10 euros y mientras está planeando y maquinando cómo se va a tomar la copa, ya empieza a subir esa dopamina. Llego al bar, me tomo una copa, vuelvo a casa y luego el síndrome famoso de abstinencia o bajón. ¿Qué descubrieron los programadores? ¿Qué conocemos los psiquiatras hoy en día con las redes sociales? Cada vez que yo recibo un like, tengo en mi cerebro microchispazos de dopamina. Esto no es aleatorio, esto no es una coincidencia. Las redes sociales, Internet, la tecnología fue creada en un primer momento para acercarnos a las personas, para que nuestra vida fuera más eficiente, para comunicarnos mejor y sigan siendo una enorme y buenísima herramienta. Pero a día de hoy, Internet y la tecnología está al servicio de los grandes programadores, de las grandes empresas tecnológicas, a las que no les importa la educación de nuestros hijos, a la que no le importa que mi hijo esté 20 horas jugando a algo o metido en Instagram o en otra red social. A ellos lo que les importa es que nosotros estemos cuanto más tiempo, y nuestros hijos más, delante de una pantalla. Pero mirad qué cosa tan curiosa. Estos programadores, estos magnates de la empresa tecnológica que están en California, llevan muchos de ellos a sus hijos a escuelas donde no hay pantallas, donde no hay Internet, porque conocen el efecto tan dañino que tiene en el cerebro de sus hijos. Todos conocemos el caso de Steve Jobs, donde en su casa a sus hijos no les dejaba las tablets, no les permitía el tema. El fundador de Twitter tuvo enormes problemas de adicción a las redes y en su casa enseñó a sus hijos a manejar las redes sociales. A día de hoy, cuando estos magnates de la tecnología contratan a las nannies para cuidar a sus hijos en California, firman un contrato donde no tienen permitido las nannies tener el teléfono mientras trabajan con los niños. Esto me recuerda un poco al concepto de los narcotraficantes y de las mafias. ¿Cuál es el primer mandamiento de ellos? Nunca consumir, que consuman los demás. ¿Y por qué os explico hoy esto? Nosotros los padres, ¿cuándo cogemos la pantalla del teléfono? ¿Cuando estamos estresados o cuando estamos aburridos? Le hemos enseñado a nuestro cerebro. Lógicamente, me aparto del tema profesional o cuando es algo lógicamente importante, pero en un momento estás estresado, has tenido un problema en tu trabajo, has tenido una pelea con tu pareja, te estresas y te encierras en tu cuarto, en el baño y te metes en una red social, te metes en un portal de noticias, te compras algo por Internet porque te alivia. Estás aburrido, estás en la parada del autobús, estás en una conversación poco interesante, en una comida que no te llena y tienes el teléfono. Nuestros hijos, ¿cuándo cogen el teléfono? Cuando se sienten vacíos, cuando tienen una crisis de identidad, cuando se aburren, cuando se estresan. Todo niño tiene un momento en su infancia y en su adolescencia, y nosotros lo hemos vivido, en el cual tienes como una crisis de identidad, en el cual tienes una crisis personal en la que no te gusta el cambio, las chicas no te hacen caso, los chicos no te hacen caso, tus amigas están raras, te peleas con todo el mundo. Y en ese momento, y si nosotros pensamos en nuestra infancia o adolescencia, lo tuvimos en algún momento donde la vida no me llenaba, donde yo no era del todo feliz y mi cerebro busca, como niño, como adolescente, como joven, una vía de escape. ¿Por qué es tan importante esa vía de escape de la juventud? Porque en el cerebro se queda grabada y cuando yo sea mayor y a los 40 años tenga un problema de pareja, me esté separando, tenga un problema en mi trabajo serio, mi cerebro me recordará cuál era mi vía de escape de la infancia, si es el alcohol, si son las drogas. Por eso sabemos los psiquiatras, sabemos los médicos, que cuando ha habido una adicción muy potente en la infancia, en la juventud, el cerebro te la va recordando toda la vida. Y hoy insisto en esto porque los hijos tienen, cuando son pequeños, cuando empiezan a tener los 8, los 9, los 10, los 11, buscan algo que les alivie ese malestar interior. Ese cambio tan importante, hormonal, físico, psicológico, social, y buscan una vía de escape fácil que les ayude a superar ese tema. ¿Qué pasa? Que esa vía de escape es rápida, esa vía de escape les alivia, pero genera en muchas ocasiones, si no lo saben gestionar, una nula tolerancia a la frustración. ¿Nosotros qué queremos? Que nuestros hijos sepan gestionar el estrés y el aburrimiento, porque son dos de los grandes ingredientes que suceden en el día a día en nuestras vidas. Entramos en un concepto fundamental. ¿Qué es la atención? La ventana al mundo exterior. Hay psiquiatras hoy en día que dicen, especialmente los psiquiatras alemanes, que la gente más feliz
es la gente que tiene dominada su atención. ¿Dónde está la atención? La atención se encuentra en la parte superior del cerebro, en la corteza prefrontal, zona que se encarga de la atención, de la concentración, de la resolución de problemas y del control de impulsos. Es una zona que nos hace, entre comillas, seres superiores porque dominamos las situaciones, gestionamos nuestras emociones, somos capaces de planificar, somos capaces de resolver problemas. Cuando un bebé nace, la corteza prefrontal es profundamente inmadura y madura de la parte de atrás, poquito a poco, hacia la parte de delante. Por eso, la impulsividad es de las cosas que más tarda en manejar un joven. ¿Con qué se activa la corteza prefrontal de un bebé? ¿Con qué se estimula la corteza prefrontal? ¿A qué presta atención un bebé? A 3 cosas: luz, sonido y movimiento. Cualquiera que tenga un bebé sabe que si en ese momento se enciende una luz, oye un ruido, una musiquita, ve pasar a su padre, presta atención. ¿Qué queremos nosotros de la atención de nuestros hijos? ¿Qué queremos de la corteza prefrontal de nuestros hijos? Que cuando se vaya haciendo mayor, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años, preste atención a objetos inmóviles, a objetos no luminosos, es decir, a un profesor, esté tranquilo en la salita de espera del médico, coma su comida delante del plato tranquilamente, es decir, que aprenda a gestionar su corteza prefrontal. ¿Qué sucede si yo a ese bebé, a ese niño de 2 años, 3 años, yo le planto una tablet? ¿Qué es la tablet? Luz, sonido y movimiento. Y el cerebro funciona con un mecanismo que se denomina use it or lose it. O lo usas o lo pierdes. ¿Quién de nosotros, de los que está hoy aquí, tiene más memoria que hace unos años desde que usa Wikipedia para todo? Ninguno. Porque mi hipocampo cada vez funciona peor. La zona de retención de datos cada vez funciona peor. ¿Quién se orienta mejor desde que usa Google Maps, Waze o Maps? Ninguno. Porque la zona de la orientación del cerebro, cuanto menos la uso, más pequeña se transforma. Pues en la atención, en la corteza prefrontal, sucede lo mismo. Cuanto más la estimulo con una herramienta exterior, peor funciona en mi cerebro. Por eso hoy en día nos encontramos con niños de 10 años con unas cortezas prefrontales muy inmaduras, porque solo se estimula su atención con luz, sonido, movimiento y necesitan cada vez estímulos más fuertes, cada vez imágenes, vídeos, escenas más intensas para ser capaces de activar su atención. Creo que todos los que lo acabamos de ver nos quedamos con ganas de seguir escuchando a esta mujer y todos los datos que estaba dando. Pero fijaros, más allá de todas las cosas que podríamos comentar, me quiero quedar en 4. Decía, más allá de ver la intencionalidad de los creadores de las redes, ¿no? Esa intención para crear adictos, que ya de entrada es estremecedora. O incluso más allá de este testimonio desgarrador de esta joven influencer que vivía en esta fantasía, en esta vida irreal, totalmente ficticia, y que más allá de las redes sociales, pues su vida estaba sumergida pues en una tristeza, en una depresión, como hemos oído, ¿no? y al borde del suicidio y de quererse quitar la vida. Pero hay 4 cosas que de este vídeo me gustaría resaltar brevemente. Número 1, que todos tenemos la necesidad de amar y ser amados, por lo tanto todos buscamos eso. Al final las adicciones es un amor mal orientado, es la falta de ese amor pleno y perfecto que solamente podemos encontrar en Dios, que solamente Cristo nos puede dar, que solamente el Espíritu de Dios puede derramar en nuestros corazones, como dice en Romanos 5:5. En segundo lugar, que las personas que están vacías o estresadas, es decir, sin un propósito, sin un significado, son muy vulnerables y son aquellas que quieren llenar ese vacío con algo, ese vacío existencial, y lo intentan llenar con cualquier cosa. Te decía al principio, sea una sustancia, sea un comportamiento o sea otra persona. En tercer lugar, hemos visto también en este vídeo cómo cada vez los estímulos tienen que ser mayores, tienen que ser más intensos, tienen que ser más fuertes para lograr el mismo efecto. Por lo tanto, la adicción es mayor, es más fuerte, y esa espiral y ese pozo en el que nos vamos introduciendo y sumergiendo o
hundiendo, pues se hace más profundo y mucho más difícil de salir. Y en cuarto lugar, vemos que es una cuestión, terminábamos, de una buena gestión, es decir, es una cuestión de responsabilidad, de madurez, de hacer una buena gestión de nuestro tiempo. Las razones de por qué mucha gente cae, incluso pueden ser creyentes, pueden caer en ciertas actitudes o comportamientos adictivos, bueno, pues hay varias razones. Una es que la persona no quiere enfrentar la realidad de su vida y usa esta adicción, esta sustancia, esta droga o este alcohol como una vía de escape, como una puerta para evadirse, para no enfrentar o no tener que mirar cara a cara con esa realidad o con esa vida que no le gusta. Y usarán estas sustancias. Pueden usar comportamientos, ahí podemos meter el trabajo, podemos meter las redes sociales, podemos meter la ludopatía, y que al final usan todo esto para construirse una vida alternativa y paralela para no enfrentar y no responder, es decir, para no ser responsables y no enfrentar, es decir, no gestionar y tomar dominio propio o tomar control de su entorno, o directamente usan a otras personas para no vivir su propia vida, sino vivir. Es como ser un parásito relacional o emocional y depender de otra persona y vivir la vida de uno mismo a través de la vida o de las experiencias, de los gustos, de los pareceres, de las modas de otras personas, y eso siempre ha existido y se ha potenciado muchísimo más a través de las redes sociales y con todo lo que son los influencers y demás. Hay personas que para sentirse motivado o para tener valor, pues usan estas sustancias o este comportamiento o a otras personas. Otros se vuelven adictas simplemente para disminuir el estrés de su vida y lo justifican de esta manera. Otros se vuelven adictos porque hay un trauma no resuelto, hay un dolor en su corazón y no se quieren enfrentar, tal vez no quieren pedir perdón a la persona que ofendieron, tal vez no quieren recibir el perdón que la persona que les ofendió les ha ofrecido, tal vez no se quieren perdonar a sí mismos, rechazando así incluso el perdón en el caso de que sean creyentes que Dios mismo les puede dar. Así que es una cuestión tal vez de dolor, de sufrimiento, de victimismo, de orgullo, de soberbia. Y hay muchas razones por las cuales, de acuerdo, una persona puede terminar desarrollando este comportamiento adictivo. La solución a todo esto es que debemos identificar la causa. Aunque tiene un aspecto, como hemos dicho, de enfermedad, pero no somos las víctimas, somos responsables. Por eso demanda una humildad, un reconocimiento y un arrepentimiento. Por lo tanto, no podemos estar tirando balones fuera o responsabilizando a otras personas y buscando atajos para esa felicidad. La realidad es que las personas, desgraciadamente, el ser humano, en este mundo caído en el que vivimos, el propio hombre, la naturaleza del hombre caída, la Biblia nos dice que todos pecamos y que todos fuimos destituidos, separados, apartados, arrojados, alejados de la gloria, de la presencia de Dios, y fue por una rebelión, y fue porque quisimos vivir nuestra propia vida, porque decidimos vivir al margen de Dios, y eso creó un vacío en nuestro corazón. El hombre sin Dios es un hombre vacío, no sabe bien, si no entiende y no tiene a Dios, si no conoce a Dios, entonces no entiende, no tiene y no conoce la razón de su existencia, ni el por qué está aquí, ni cómo ha de vivir en esta vida, ni tampoco el destino que Dios tiene, el para qué, cuál es esa intención, cuál es ese objetivo, esa meta. Así que las personas que no conocen a Dios, que viven alejadas de Dios, viven en ese vacío y están constantemente buscando esa felicidad, buscando ese bienestar, buscando esa paz, buscando ese amor, tanto para amar como para ser amados. Y cualquier persona
que no tiene a Cristo, es muy fácil que intente llenar ese hueco, que intente llenar ese vacío y recibir ese amor que solamente Dios puede dar y recibir ese bienestar y esa paz que solamente Dios puede dar, lo intente conseguir o suplir con diversas maneras. Repito, puede ser una sustancia, puede ser un comportamiento o puede ser una otra persona. Pero la realidad es que el lugar de Dios solamente Dios lo puede llenar. Fijaros, cuando leemos la Escritura, la Biblia nos habla muchísimo acerca de renovar nuestro entendimiento, de tener una clara comprensión. En Romanos 12:2 se nos dice que nos presentemos delante de Dios como esos sacrificios vivos, por supuesto, y que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento para que podamos experimentar la voluntad de Dios. Y solamente vamos a poder experimentar la voluntad de Dios plena, perfecta, agradable, vivir en ese bienestar, vivir sin dependencias, vivir sin esclavitudes, vivir sin muletas y solamente encontrar o alcanzar esa libertad y esa plenitud que viene de la voluntad de Dios, decimos perfecta, buena y agradable, cuando somos transformados, pero solamente vamos a ser transformados cuando somos renovados, y solamente vamos a ser renovados cuando no somos conformados, es decir, cuando no nos conformamos y decimos no a lo que el mundo nos está ofreciendo, sea una sustancia en forma de droga o de alcohol o de pastillas, sea un comportamiento, el trabajo, las redes sociales, el juego, o sea, depender de personas y vivir nuestra vida a través de la vida o de las vivencias o de las experiencias de terceros. Cuando decimos no a todo eso que el mundo y el diablo nos ofrece y nos volvemos a Dios como nuestro creador, y nos volvemos a Dios como nuestro salvador, y nos volvemos a Dios como nuestro pastor, y nos volvemos a Dios como nuestro Señor, es que ahí entonces vamos a empezar a ser renovados, y esa renovación se terminará o se plasmará en una transformación, y esa transformación al final nos llevará a una vivencia y a una experiencia real de lo que es una vida agradable, perfecta y buena conforme a la voluntad de Dios. Si estás de acuerdo con eso, por favor, pon allí tu amén. Quiero que me acompañes para que leamos, fijaros, lo que la Biblia dice en Proverbios 20, versículo 1, acerca de las adicciones. Aquí la Biblia habla de una adicción a una sustancia, en este caso al alcohol, al vino. Pero cuando leamos vino, por favor, en tu mente vamos a entender o tener adicción. De hecho, si te parece bien, yo quito la palabra vino y pongo adicción, porque la adicción puede tener muchas formas y no voy a repetir todo lo que todo lo que yo he dicho. Pero fijaros lo que nos dice en Proverbios 20, versículo 1. Dice, el vino, la adicción, es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra, no es sabio. Ahora, la palabra escarnecedor significa burlador con dolo, es decir, con intención. Es alguien que se burla intencionalmente. Es alguien que hace bullying, es alguien que te daña. La adicción es algo con lo que no se puede jugar, no es un juguete. Es algo que ha sido creada, lo hemos visto en este vídeo, pero nosotros con una visión mucho más trascendental y más espiritual, más plena, más completa, vemos que todo esto el diablo lo aprovecha y tiene esta intención para burlarse, para dañarnos, para hacernos el mal, para aprovecharse de nosotros. Esa es la intención de las adicciones, tomar el control de nuestras vidas, hacernos dependientes en última instancia al diablo y al reino de las tinieblas a través de ciertas herramientas, sustancia
comportamientos o personas. Escarnecedor es eso, es alguien que se burla. Una adicción al final se va a reír de ti, se va a burlar de ti, te va a hacer daño, te va a hacer bullying. Dice que es alborotador. La palabra alborotador significa algo o alguien que te incita a hacer lo malo y a estar fuera de control. Las adicciones nos libran y nos privan de nuestra libertad. La libertad con la que fuimos creados en Edén, que el pecado nos la quitó y nos hicimos adictos a todo tipo de pecado. De ahí vienen las adicciones. Y alborotador es aquel que nos incita a hacer lo malo y que nos priva de la libertad, que nos saca fuera de control. Las adicciones, al final, creyendo que tú vas a tener cierto control o cierta felicidad o cierta libertad, es todo lo contrario. Y nos dice que yerra. La palabra errar significa que te saca del camino, que te hace vivir en una confusión, en una pérdida. Estás fuera del camino, estás fuera de la ruta, de la senda correcta. La adicción al final va a torcer nuestro caminar y nos va a llevar a la perdición. Y nos dice que no es sabio. Cualquier persona que se entrega a una adicción, que entrega su vida a una sustancia en lugar de a Dios, que entrega su vida a un comportamiento en lugar de a Dios, que entrega su vida a una persona en lugar de a Dios, dice que no es sabio, decir, es tonta. A las adicciones nos atontan. Te leo el mismo versículo, pero en la traducción de Dios habla hoy. El vino hace insolente, la adicción hace insolente al hombre. Las bebidas fuertes lo alborotan y bajo sus efectos nadie actúa sabiamente. La palabra insolente significa el que habla u obra, el que dice o actúa con una falta de respeto que resulta ofensiva. Las personas que terminan en esa adicción se vuelven insolentes, se vuelven altivas, se vuelven irrespetuosas, problemáticas, tan complicadas vivir con ellas o relacionarse con ellas. El mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente nos dice que el vino produce burlones. Las adicciones hacen que las personas se vuelvan burlonas. La bebida alcohólica o la adicción lleva a la pelea, a los pleitos. Los que se dejan llevar por la bebida no pueden ser sabios. Y aquí, en esta versión de la Nueva Traducción Viviente, me quedo con este punto de que hay guerras. Te lleva a la pelea, es decir, la persona que vive en una adicción es una persona que constantemente se está peleando con el mundo, con la realidad, con la vida, con la familia, con las personas que están alrededor, en última instancia peleándose contra Dios y por supuesto peleándose consigo mismo. No encuentra ese reposo que solamente Dios puede dar, no encuentra ese reposo y esa paz que solamente podemos encontrar en Cristo Jesús a través de la cruz y de su sacrificio, de su muerte y de su resurrección al tercer día. Fijaros, cuando seguimos viendo en Proverbios 23, del 29 al 35, nos dice lo siguiente. Fijaros, ¿de quién son los lamentos? ¿De quién son los pesares? ¿De quién son los pleitos? ¿De quién son las quejas? ¿De quién son las heridas gratuitas? ¿De quién son los ojos morados? Del que no suelta la botella de vino, del que no suelta la adicción, ni deja de probar licores. Dicen, no te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo brilla la copa, ni en la suavidad con que se desliza, porque acaba mordiendo como serpiente y envenenando como víbora. Las adicciones tienen un envoltorio precioso, atractivo, seductor, pero está lleno de venenos, como una serpiente que se desliza, se acerca y cuando está allí, cerca de tu vida, entonces inyecta todo su veneno para destruirnos, para matarnos. Fijaros lo que dice, tus ojos verán alucinaciones y tu mente imaginará estupideces. Te parecerá estar durmiendo en lo alto del mar, acostado sobre el mástil mayor. Me imagino como Leonardo DiCaprio en Titanic y dirás, me han herido pero no me duele, me han golpeado pero no lo siento.
¿Y cuándo despertaré de este sueño para ir a buscar a otro trago? ¿De quién son los problemas? De uno mismo. No nos engañemos, ni queramos engañar a los demás. El problema no es de la gente, el problema no es de la vida, el problema no es de la familia, el problema no es del trabajo, de tus jefes, ni del gobierno. El problema es de uno. ¿De quién son los problemas? De uno mismo. ¿Quién se fija en lo aparente y se deja engañar porque es, decía yo antes, tonto en ese sentido y no tiene una percepción correcta y hace una mala gestión de su vida? ¿Quién al final se fija solamente en esa gratificación instantánea y se deja engañar? Uno mismo es la respuesta. ¿Quién vive en una fantasía? Desgraciadamente uno mismo se construye un mundo alternativo e irreal. Pero ¿quién se está muriendo al final? ¿Quién está siendo destruido? Uno mismo. Y lo más terrible, te hago esta pregunta: ¿cuál es la solución y la respuesta que la adicción te da para seguir con tu vida adelante? Lo hemos leído al final. ¿Cuándo despertaré de este sueño para volver a buscar otro trago? La respuesta y la solución, y la única solución que la adicción te da es consumir más. No hay esperanza, como veíamos al principio. No hay esperanza en uno mismo. Ahora, es lo que la Biblia dice, y la Biblia lo plantea lo suficientemente claro y habla con tal claridad para que le demos la importancia que tiene. No es un juego, es algo que debemos identificarlo como tal, como una adicción, como algo que controla nuestra vida, que nos priva de nuestra libertad, que nos separa de Dios, en definitiva, definirlo como pecado. Y debemos definirlo e identificarlo como tal. ¿Para qué? Para correr y huir y apartarnos y separarnos, alejarnos lo más rápido posible y cuanto más posible mejor de cualquier tipo de adicción. Ahora, veíamos que en uno mismo no hay solución, que uno mismo no se puede liberar, porque es insolvente, no solamente económicamente, pero espiritualmente es insolvente. No tenemos los recursos ni la capacidad espiritual para librarnos. Pero por eso necesitamos un Salvador, y por eso Cristo se hizo hombre para mostrarnos la verdad, el camino y la vida, y tomó nuestro lugar en la cruz y sufrió y fue tentado y sufrió todo tipo de tentación, pero no cayó en ellas para triunfar en ellas, y tomó nuestro lugar en la cruz para que nosotros podamos obtener no solamente el perdón de nuestros pecados para no ser condenados, sino también la adopción, es decir, la introducción de nuestras vidas en la casa y en la familia de Dios, para tener una nueva naturaleza, para tener el Espíritu de Dios, tener una nueva vida, que seamos una nueva creación y podamos decir, como en 2 Corintios 5, todas las cosas viejas han pasado, en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Y solamente a través de Cristo, de nuestro Salvador, del triunfador, del vencedor sobre el pecado, sobre el reino de las tinieblas, sobre el diablo y sobre todas las cosas, sobre la muerte, el imperio de la muerte, solamente a través de aquel que ha vencido es que nosotros podemos vencer. Y a través de aquel que ha sido y fue libre en todo momento es que nosotros podemos encontrar esa libertad. Te voy a dar 6 pasos rápidamente hacia esa libertad en Cristo Jesús. Número 1 tiene que ver con la rendición. Reconocer que tenemos un problema, dejarnos de engañar y dejar de querer engañar al resto. Todo el mundo lo sabe, Dios sí que lo sabe, tú lo sabes. Entonces tiene que ver con esa rendición, con no engañarnos y reconocer que tenemos un problema. 2, identificar la causa y los factores donde normalmente se desarrolla esa adicción, ver
en qué momentos, en qué situaciones, identificar perfectamente cuál es esa adicción y todo el entorno y todo ese entorno circunstancial que se mueve alrededor. En tercer lugar, confesar nuestro pecado delante de Dios. Necesitamos venir, reconocerlo por supuesto, identificar dónde tenemos todo ese problema y confesarlo delante del Señor, que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En cuarto lugar, necesitamos buscar cooperación, es decir, necesitamos buscar ayuda. Necesitamos el acompañamiento, la consejería, el apoyo emocional, espiritual de personas, sean de tus pastores o sean de tus líderes, de personas que estén capacitadas espiritualmente para acompañarte y ayudarte en todo este proceso. En quinto lugar, necesitamos hacer cambios reales. Si el problema son los móviles, entonces cambios y pautas reales en cuanto a horarios, en cuanto a dejar los móviles fuera, o si son las redes sociales, en cortar ciertos accesos, o si es el juego, o es el dinero, o es el trabajo, cambios reales. O si son lugares o son personas las que te llevan a ese tipo de pecado y de adicción, entonces cortar con esos lugares, cortar con esas relaciones. Si son ciertas cuestiones de sustancias, entonces obviamente cortar con todo tipo de consumo y hacer cambios reales, ¿de acuerdo?, en los que pueda ser también supervisado y pueda ser ayudado. Cambios, hay que pasar a la acción. Y por último, ya te lo he dicho, supervisión. Tenemos que rendir cuentas, saber si es un problema, ser transparentes y tener los canales de comunicación totalmente abiertos con aquellas personas que te están acompañando para que te puedan preguntar y tú puedas rendir cuentas. Así que tiene que ver con la rendición, tiene que ver con la identificación, con la confesión, con la cooperación, con la acción y con la supervisión. En Cristo podemos ser libres. Te he leído y te he citado 2 Corintios capítulo 5. Romanos 5 nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y en nuestras vidas por el Espíritu Santo. Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, no has recibido un espíritu de temor ni de cobardía, sino todo lo contrario, de amor, poder y dominio propio. Por precio habéis sido comprados, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Al principio del estudio veíamos la etimología de la palabra adicción, adictus. Uno que a causa de su deuda se ha vuelto insolvente y ha sido entregado como esclavo a su acreedor. Uno que su deuda, en Cristo Jesús nuestra deuda ha sido saldada, para que no tengamos ningún tipo de dependencia tóxica o de adicción, sino que podamos única y exclusivamente confiar y depender de Dios en nuestras vidas para alcanzar esa libertad. Insolvente, Cristo pagó nuestra deuda. Insolvente, incapaz de liberarse a sí mismo, Cristo es el que nos libera. Y ha sido entregado como esclavo. Dios nos saca y nos da un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. No somos esclavos, según Romanos 8, somos hijos de Dios y no somos entregados a un acreedor para que nos maltrate y nos destruya, como puede ser el pecado o como puede ser este mundo o puede ser el diablo. Somos entregados en las manos, o mejor dicho, depositados en las manos de Dios, que se revela como nuestro Padre Celestial. Cuando entendemos que Él nos ama con amor eterno y que dio a su único Hijo para que no nos perdamos, cuando entendemos y recibimos ese amor de Dios y del Padre, ese amor de Cristo del Salvador y ese amor del Espíritu de consolación, y nuestras vidas están llenas y plenas con ese amor, no vamos a entregar nuestra vida o buscar una sustancia, un comportamiento, una actividad a otra persona para que llene ese hueco, porque ya ese hueco no está, no existe, ese vacío ha desaparecido, porque ahora Dios lo es todo en todas las cosas en nuestras vidas. Ahora sé lo que es
el amor, ahora sé lo que es sentirse amado y sé lo que es amar. Y no necesito ninguna otra aprobación y no necesito ningún otro tipo de placer que me lleve a una dependencia y adicción enfermiza. Vamos a orar, iglesia, y vamos a pedir que el Señor, en el nombre de Jesús, use esta enseñanza para poder reconocer, identificar, confesar, pasar a la acción, cooperar con quien sea necesario y poder encontrar, tomar las acciones y las pautas que sean también pertinentes y encontrar esa libertad que el Señor nos quiere dar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, por tu obra en nuestras vidas, porque a libertad nos has llamado. A quien el Hijo de Dios libertare, ese verdaderamente será libre. Señor, el pecado esclaviza, pero tú, Señor, nos liberas. El pecado y las adicciones destruyen nuestra identidad, nuestro carácter, nuestra personalidad, pero tú potencias, restauras, sanas nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestra identidad, Señor. El pecado, Señor, nos empobrece, pero tu gracia nos enriquece. El pecado y la adicción, Señor, nos hace sentir miserables, Señor, y despreciables, pero tu amor, Señor, nos hace sentir apreciados, valorados, Señor, amados. Señor, la adicción y el pecado, Señor, nos hace errar, nos hace tener un comportamiento atontado, pero tu gracia y tu amor, Señor, nos hace caminar por esa senda correcta, con sabiduría, con inteligencia, con conocimiento, de tal manera que nuestra senda y nuestro caminar va de gloria en gloria, Señor, y vamos siendo cambiados y transformados, oh Dios, de manera gloriosa en cuanto a la imagen y la semejanza de Cristo Jesús, en cuanto a esa voluntad perfecta que tú tienes para nuestras vidas. Que no nos engañemos, que definamos e identifiquemos, Señor, estas adicciones como lo que es, como pecado, para huir de ellas, para confesarlas y para encontrar esa libertad que tú nos das, Señor. Gracias por ayudar a cada persona que está oyendo este mensaje, Señor, y esta exposición, y por tu Espíritu capacitarlo, Señor, para encontrar esa libertad que solamente tú, Cristo Jesús, puedes dar. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gracias a Dios por este tiempo. Te invito, por favor, que antes de despedirte dejes tus comentarios, tus opiniones o tus preguntas. Gracias por haber estado ahí y te emplazo a la siguiente semana con el siguiente estudio. Mientras tanto, que el Señor te bendiga y que pongamos por obra todo lo que hemos escuchado el día de hoy. Dios te bendiga. Hasta la próxima.